Venimos hablando de la gloriosa Nueva Jerusalén. Allí estamos en Apocalipsis 21, en la hojita que se me arrancó. Apocalipsis 21. Leemos del 1 al 5, por favor. Nos ponemos de pie. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que el Señor añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros. Señor Dios, Padre nuestro, es un gozo, una bendición para nosotros estar en tu casa y reunirnos con el propósito de alabar y exaltar tu santo y glorioso nombre. Solo tú eres Dios, y lo hermoso en todo esto es que eres nuestro Dios y nuestro Padre, quien nos amó con amor eterno y pensó en cada uno de nosotros como redimidos desde antes de la eternidad. Señor, y diste a tu Hijo en nuestro rescate. Gracias por enviar el Evangelio a través de los que lo envió, Señor, porque hoy disfrutamos el honor de ser tus hijos. Alabamos tu nombre por el regalo bendito de la salvación, por el honor inmerecido de ser parte, oh Dios, del glorioso cuerpo de Cristo. Gracias por ser parte de la iglesia y por tener la oportunidad, oh Dios, de adorarte y de servirte. Bendice, Señor, a todos los presentes en esta noche. Ayúdeles conforme a las necesidades que en ellos hay. Que por favor en todo haya en gracia y misericordia delante de ti. Y que tú cubras todas las situaciones o necesidades que hay en los redimidos, Señor. Pero sobre todo, ayúdenos en la vida espiritual, que podamos mantenernos firmes, gozosos, motivados, dispuestos a servirte, permaneciendo fieles, obedientes, Señor. Ayúdenos a no perder el norte, a no perder la visión, a entender que fuimos llamados para seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. Bien dice tu palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Padre, tómanos en esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo y en una forma especial usa a tu siervo para tu gloria. Tú has determinado a través de la historia usar hombres, oh Dios, según tu propósito, para hablar a través de ellos a tu pueblo. Por favor, use a tu siervo para alabanza y gloria de tu nombre y para bendición de tu iglesia. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy quiero empezar con 3 preguntillas ahí importantes. ¿Qué es la Nueva Jerusalén para el creyente? A ver, pueden responder uno por uno. ¿Qué es la Nueva Jerusalén para el creyente? A ver, ¿quién se anima?
Sí, hermano Selvin. Perdón, fuerte. ¿Alguien más quiere? Porque se puede decir mucho dependiendo de la apreciación bíblica que usted tenga de la Nueva Jerusalén, que es la Nueva Jerusalén para el creyente. Sí, hermana Doris. Qué bueno por el matrimonio, pero hay otros muchos más que pudieran abonar. Sí, Rafael. Y se pueden decir muchas cosas referente a la Nueva Jerusalén. Segunda pregunta, ¿quiénes habitarán la Nueva Jerusalén de Dios? ¿Cuáles santos? ¿Cuáles santos? Si usted ve la construcción de la Nueva Jerusalén, allí hay detalles importantes de apreciación que nos dan la visión de quienes van a morar en la Nueva Jerusalén. Y está eso descrito en que tiene 12 cimientos. ¿De acuerdo? Y representan a los 12 apóstoles y por ende representa, pero también tiene 12 puertas. ¿Y a quién representan? Son detalles a considerar, ¿verdad? Importantes. Porque hablamos de los moradores de la Nueva Jerusalén. Tercera pregunta. ¿Para qué Dios habla de la Nueva Jerusalén o de la belleza de esta ciudad? ¿Para qué Dios habla? Observe que Dios ha usado esto desde el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que leímos en Hebreos 11, versos 10. Hebreos 11, 10. Allí estamos hablando del patriarca Abraham. ¿Sí? Y ya él tenía conciencia, pero no solo Abraham, habla de los héroes de la fe, ¿verdad? La semana pasada hablamos, y dando un poquito de respuesta a la pregunta última, hablamos de que Dios habla de la Nueva Jerusalén para despertar el interés de los creyentes hacia lo eterno. ¿Está oyendo? Porque a veces el interés es meramente religioso, ritual, mecánico. Y la visión de Dios es más importante. Y quiere producir en el creyente sensibilidad espiritual en base a la información que Dios nos da en la palabra. Tanto que vemos que en el capítulo 11, vamos allí a Hebreos capítulo 11, tanto que Abraham sale de Ur de los Caldeos rumbo a la tierra prometida y dice que habitó en esa tierra como extranjero, ¿sí? Sin haber recibido lo prometido.
Pero dice el verso 10 de nuestro texto, porque esperaba, dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vea qué maravilloso, qué motivante más importante en lo espiritual tenía Abraham. Abraham tenía una visión más allá de la tierra prometida. Y es que el creyente debe tener una visión más allá de la vida en esta tierra. Debe tener una mayor motivación que su vida de iglesia. ¿Está oyendo? Aquí se cultiva lo espiritual y la importancia de ser un creyente activo en la iglesia es indispensable, pero nuestra visión debe trascender más allá. Y Abraham es todo un ejemplo de motivación al creyente. Y estamos hablando que Abraham cronológicamente está alrededor de, vamos a ver, alrededor de 6.000 años atrás. Los judíos están celebrando 5.800, no sé qué, por ahí anda la celebración del calendario judío. Y entonces encontramos que desde allá hay una motivación hacia la Nueva Jerusalén. Y eso es maravilloso. Cuánto más nosotros, los redimidos del Cordero, debiéramos estar motivadísimos, porque ya leemos en alguna forma respecto a esta ciudad, aspectos específicos de la ciudad. Cristo mismo nos habla de la dicha que nos espera. Amén. Y Abraham, en cierta forma, sin la información que usted y yo tenemos, tenía inmensa motivación espiritual, mirando hacia la Nueva Jerusalén. Pero no solo Abraham. Dios empieza a develar la realidad de esta ciudad, la Nueva Jerusalén, para despertar el interés a lo eterno, y lo logró con Abraham, pero no solo con Abraham. Dice ahí mismo en Hebreos 11, versículos 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Es decir, para ellos estaba en el futuro lejano, pero ellos creían que ahí estaba. Creyente no debe aflojar su fe. Allá Hebreos capítulo 10, a partir del verso 23, como fundamento de la gloriosa obra de Cristo, hace una motivación a no aflojar espiritualmente. Y el verso 25 hace un llamado a no dejar de congregarse. Y allá en el verso 35 llama a no aflojar. Y en el 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cierto? Y entonces observamos que los héroes de la fe veían a larguísima distancia, imagínense, pero creían que Dios es fiel a sus promesas. Es Dios fiel a sus promesas. Allá cuando uno lee el libro de Josué, creo en 2 escrituras que ahorita no preciso, dice Josué, todas las santas palabras que Dios ha dicho se han cumplido sin faltar una, porque Dios es fiel a su palabra y Dios también es fiel a sus promesas, y el creyente debe creerlo. Estos héroes de la fe son un ejemplo de una fe sólida, clara, de altísima convicción, aunque veían allá en el futuro lejano la realidad de una ciudad hermosa, ellos creían y seguían para adelante. La fe es medular para poder seguir peleando la batalla de la fe, porque dice Hebreos 11:6
que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que Hebreos motiva nuestra fe a través de ejemplos maravillosos. Dice el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándole. Allá nos vemos. Algo así como eso, ¿verdad? Veían la nueva Jerusalén, allá nos vemos. Saludándola de lejos, dice, confesando que en esta tierra que era. ¿Y qué dice el creyente, Dios que es el creyente en esta tierra? Mire a ver allí, 1 Pedro 2:11. Primera Pedro 2:11. Dice la gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Primera Pedro 2:11. Amados, os ruego como que, igual que los héroes de la fe, extranjeros y peregrinos. Aquí no tenemos ciudad permanente. Somos ciudadanos celestiales, dice Filipenses 2:20 y 21. ¿Sí? Somos ciudadanos celestiales. ¿A dónde debe estar la mirada? En la ciudad eterna. Dios habla de la nueva Jerusalén para motivar hacia lo eterno, hacia lo espiritual, donde usted ponga todo su interés y su dedicación a su vida con Dios. Que se esfuerce. Quien no se esfuerza no alcanza. Y a veces hay muchos creyentes que no crecen porque no se esfuerzan. Hay muchos creyentes que no sirven porque no están comprometidos. Hay muchos creyentes que dudan porque su fe y confianza en Dios no es sólida. La palabra de Dios dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué cosa? Que no enreden en la vida. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos celestiales. El 12 dice, cuide su testimonio. Pero lo que indica el texto es que somos extranjeros y peregrinos. Hebreos 11:14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Está oyendo? Salieron de Egipto camino a la tierra prometida. Pero ellos tenían una visión más allá. Tenían una visión eterna, un interés eterno. Buscaban una patria, no terrenal, sino en los cielos. Dice la palabra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado buscando aquello donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y vimos también las decisiones de Moisés. Volvamos a leer allí porque es muy importante. En la vida espiritual hay que tomar decisiones, porque hay cosas que atan, hay cosas que amarran, hay cosas que estorban, hay un montón de cosas que le impiden a usted encontrar un estado mejor en Cristo. Y a veces el creyente se vuelve conformista, religioso. En muchas cosas del Señor son apáticos e indiferentes, fríos.
Dios quiere que usted se tome la vida espiritual en serio. Cada quien por sí. Aquí quien lo esté haciendo es indiferente para mí. Bueno, como pastor para mí es muy importante, pero escúcheme esto, el comprometido con Dios soy yo. Y personalice esto, porque fue Dios quien me amó a usted y dio a su Hijo en su rescate. Y espera que usted corresponda, que usted crezca. Recuerdan la lectura bíblica. El 17 dice: no se dejen enredar por la vida de los falsos maestros o de los engañadores de los últimos tiempos. El último versículo desafía a crecer, seguir creciendo en Cristo. Así es que el conformismo cristiano no debería tener lugar en usted. Si usted ama al Señor, si usted ama lo que Cristo ha hecho por usted, si usted ama su palabra, si usted entiende claramente el plan eterno de Dios para usted, entonces su actitud será mejor y diferente. Como sean los demás, no se deje influir por eso. Asegúrese que usted vive conforme a la voluntad de Dios. Y si puede ayudar a otros que se dejan ayudar, hágalo. Pero si alguien no se deja ayudar, siga usted adelante. El desafío suyo es vivir para agradar a Dios. Vamos ya a 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 dice: y por todo murió, para que el que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ello. Eso es lo que espera el Señor de cada redimido, que viva para Él. Por eso decíamos que la vida cristiana hay que tomarla en serio. Como sean los demás, no trate de acomodarse a los demás, trate de acomodarse a Cristo. No trate de acomodarse a las enseñanzas de los últimos tiempos, trate de acomodarse a las Escrituras, porque ellas son la norma y guía de fe. He visto enseñanzas a veces en los púlpitos de gente que sube allí que espanta realmente en lo que enseñan. La norma y regla de fe para el creyente está en la Biblia y no la establece un pastor, un líder, ni una comisión, ni un grupo, ni siquiera una iglesia. La establece el Señor a través de su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice allá Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Filipenses 2:16 dice algo parecido, asidos a la palabra de vida. Sí, agárrese fuerte de la palabra si quiere caminar en la voluntad de Dios, y ella le va a indicar una vida de mayor excelencia. Lo va a instar y motivar a crecer, porque hay cosas gloriosas, grandiosas esperando por usted. Abraham lo sabía, los héroes de la fe lo sabían, Moisés lo sabía y estuvo dispuesto a tomar decisiones. Dice el verso 25. Hebreos 11. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, y a veces eso es ilógico, ¿verdad? Preferir padecer como cristiano, que se burlen, que lo hagan a un lado, que lo miren como un bicho raro. Pues Moisés prefirió eso. Si usted está en Cristo, no le importe a usted cómo lo ven los demás, impórtele cómo lo ve Dios. ¿Quién es usted para Dios? Y la burla le va a resbalar, como decimos, ¿verdad? Y el menosprecio, el que no quieran nada con usted. A veces el creyente tiene asociaciones que no son del pueblo de Dios porque ha cedido mucho en lo espiritual.
Y entonces de repente entra en compañerismo, conversaciones y hábitos de los incrédulos porque su vida no es muy firme en Cristo. El creyente temeroso de Dios, el creyente bíblico, es una persona definida. En la enseñanza que llevamos los domingos dice, el Señor no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay algo que explicar a eso. ¿Y qué dice el 17? Salid en medio de ellos. Alguien quiere objetar, a mí no me parece, creo que hay que interpretar. No, el que le entienda dice la palabra, de manera que es determinante. Pero a veces nuestra vida espiritual entra en un jueguillo allí, que hay que salirse de allí. Dice la palabra del Señor, versos 26, 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él miró más allá de la conveniencia terrenal, más allá de la conveniencia que pudiera generarle alguna granjería en Egipto. Él quería la bendición de Dios. Y dice más el verso 16, versos 27, 26. Teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y la última frase, hay que subrayarla, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía una mirada hacia lo eterno. Y esto le llevó a tomar decisiones. Habría que tratar de dimensionar. Ya serían otro tipo de mensaje. Las granjerías que pudo haberle traído a Moisés Egipto. Tratar de visualizar eso. Al dimensionar eso, podemos ver la magnitud de la decisión de Moisés. ¿Cierto? Donde estimó eso como basura por ganar a Cristo. Igual sucedió con Pablo. Vamos a mirar allí un poquito en Filipenses 3. Sirva esto para ayudarnos a tomar decisiones. Lo que espera a los santos es glorioso y vale la pena cualquier decisión en favor de lo espiritual, en favor de lo eterno. Filipenses capítulo 3. Viene hablando Pablo en relación o en contraste con las presunciones de otros que se creían, se alababan, y entonces él dice, bueno, yo en relación a ustedes creo que soy más. Y empieza a describir una serie de atestados que le acreditaba. Y entonces dice la palabra en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, por amor a Cristo. ¿Está oyendo? Está tomando decisiones tan importantes que todo aquello que le daban nombre a Pablo como caballero romano, todo aquello que le daba nombre al apóstol Pablo como fariseo, todo aquello que le daba nombre a Pablo como un hombre sujeto a la ley, dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque nada es mejor en esta vida que una firme y fuerte relación con el Señor. Y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Es decir, nada es mejor. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Si buscan la versión anterior a esta versión del 60, basura se traduce por estiércol. Sí. Fue tal vez una, no sé, una forma de aflojar el significado de lo que estaba diciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Pero literalmente está hablando de estiércol. Yo puedo hablar mucho de eso en ese sentido, porque otra escritura dice que alguien apuñaló a otro y se le salió el estiércol, para dar la idea de lo que está diciendo allí, ¿verdad? Y es lo que Pablo está hablando, porque todo en esta vida es basura en relación a Cristo. Y debe llevar a tomar decisiones. No se dejen enredar. Estar en Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Y espero que así lo entiendan. Ahora la pregunta, ¿qué espera Dios del creyente? Porque hemos hablado de decisiones que tomó Abraham, de decisiones que tomaron los héroes de la fe, de decisiones que tomó Moisés, y a dónde tenían la mirada para sacudirse de lo que estorbaba en el camino de su vida espiritual, en su camino hacia lo eterno. ¿Qué le dice el Señor al creyente? A ver, mire allí Colosenses 3, 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, si usted verdaderamente se convirtió, tiene una experiencia personal con Cristo, si verdaderamente ha nacido de nuevo, si ahora es de Cristo, entonces dice el texto: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosa? Este es un mensaje al redimido, al nacido de nuevo, al que ha aceptado a Cristo como Salvador. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué desea el Señor? Que cual Abraham, los héroes de la fe y Moisés, busquen las cosas de arriba. Dice la palabra: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿De qué está hablando? Busquen las cosas del cielo, las cosas de Dios, las cosas eternas. Es lo que está invitando, y dice el verso 2, haciendo énfasis a la idea del primer versículo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque no sé espero que Dios me lo bendiga mucho y usted tenga muchas cosas preciosas y lindas y dignas de admirar, pero todo eso es temporal. Y lo que Dios ha preparado en Cristo para usted es eterno. Y lo más bello, lo más caro que podamos lograr en esta tierra no se compara a la grandeza, la magnitud de la riqueza de lo que Dios ha preparado para los santos. No se compara. Y la idea es: no se aferre, siga viviendo y disfrutando. Como dice Eclesiastés, bueno es que el hombre coma y beba y disfrute todo lo que se afana debajo del sol, pero con la mirada puesta en Cristo, con la mirada puesta en lo eterno, buscando las cosas de arriba. Y a eso, al igual que a lo temporal, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo. Por favor, dedíquenle tiempo y esfuerzo a lo espiritual. Recuerden que todos los días necesitamos leer la Biblia. Y no la deje por ninguna razón. Todos los días necesitamos orar. ¿Sí? Los días que hay culto necesitamos congregarnos. Y según el don o el talento que Dios le dio, usted necesita servir a Dios.
Y en base a la experiencia que usted ha tenido en Cristo, usted necesita testificarle a otros. Ocupe su tiempo en esto. No deje que nada le robe tiempo. Usted debe ser un buen administrador del tiempo. Dios le dio un tiempo a usted de 24 horas. 8 para dormir, 8, 10 para trabajar. Y las otras para estar en familia, para dedicarle al Señor, sí, pero a veces el tiempo que nos queda allí lo usamos en otras cosas, y es horrible, por ejemplo, pensar que un hermano se quede viendo el partido de la Liga y Saprissa cuando hay un culto. Sucede, espantosa y terriblemente sí. ¿A dónde está la mirada? Espero que no haya ninguna costumbre de esta, pero que alguien te quede viendo su novela. El tiempo del Señor es del Señor y usted lo necesita. ¿Sabe? Aquí pueden haber muchos adoradores, pero Dios le quiere ver a usted alabar y bendecir su nombre. Dios quiere verle a usted servir. Dios quiere verle a usted correspondiendo a la obra de la cruz. Y aunque oremos por usted, esto le corresponde a usted. Amén. Así es. De manera que, amados hermanos, dice la palabra, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y explica razones, porque habéis muerto. Cuando alguien recibió a Cristo, murió al pecado, y cuando dio testimonio público a través del bautismo, dice que murió con Cristo y fue sepultado, y que ahora resucitó a una nueva vida. Dice un verso número 3, porque habéis muerto, y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Que usted le pertenece a Dios. Eso lo dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Y dice el verso número 4, y es allí donde caminamos. Amén. Ojalá fuera hoy. Decía el director, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Será maravilloso ese día. Puede ser en dos formas, que de repente el Señor le llame y se anticipe el viaje. Amén. Está bien, será maravilloso. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21, ¿verdad? De manera que, amados hermanos, Dios quiere que los creyentes, voy a leer un texto más y nos quedamos allí, que el creyente se ocupe, por favor, de las cosas espirituales. Démosle más seriedad a la vida de oración. Ayer tuve la bendición de que dos hermanos fueron conmigo hasta Guatuso, pero veníamos conversando sobre la oración y los tipos de oración, cómo se debe orar, también los propósitos de cada oración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si usted va a almorzar, el propósito de su oración es orar a Dios para que Dios bendiga esos alimentos, agradeciéndole su provisión. Amén. Y decía un Misael López, a muchos hermanos no se pueden poner a orar porque se le enfría la sopa. Entonces, la oración tiene un propósito específico, ¿cierto? De manera que orar es medular para la vida y la estabilidad del creyente, y debe tomarse en serio su vida de oración, su tiempo devocional. Dice allí
la palabra del Señor en San Mateo. San Mateo, capítulo 6, versos 19. ¿Qué dice el subtítulo? ¿Queda claro eso? Invierta en el banco del Señor. ¿Sí? Tesoros en el cielo. Dice la palabra, no os hagáis tesoros ¿a dónde? Donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino, como Colosenses 3:1, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Y explica una razón, y es una razón lógica. Si usted está absorbido por lo temporal, ahí va a estar su mente y su corazón. Y probablemente negocie los tiempos espirituales. Y negocie su vida con el Señor, porque está imbuido por lo temporal. ¿Sí? Dice nuestro texto, porque donde esté vuestro tesoro, allí está su corazón. Amados hermanos, vienen gloriosas cosas para los creyentes. Dios quiere que estemos preparados. Recuerda la lectura, que quieres que estés preparado, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que está en constante expectación respecto a la venida de Cristo. Gente que le dice al Señor, ven Señor Jesús. Quiero hacer una pregunta y con ella voy a terminar. ¿Cuántos de los que están acá en sus oraciones le han dicho, ven Señor Jesús? ¿Puedo ver? Y es hermoso decirle al Señor, ven Señor Jesús. Hay una reacción física interesante al momento de decir esto, porque nuestro corazón se conecta con una realidad bendita que esperamos. Manténgase fiel, busque las cosas de arriba. Vamos a la nueva Jerusalén. El Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.